Hola, buenas tardes hermanos, hermanas. Un nuevo jueves, una nueva reflexión, un nuevo intento de profundizar en las cosas del Señor. Mirad, una de las cosas que más deberíamos de buscar en nuestra vida, como un tesoro precioso, es la sabiduría. Pero cuidado, no la sabiduría que nos presenta el mundo, la sociedad que nos rodea, esa sociedad de la que formamos parte, una sabiduría que no se descarta, evidentemente, yo no la descarto, pero hay una sabiduría superior. A veces es necesario ser más listos que muchas de las cosas que nos rodean para no caer en trampas y en engaños. Esa es una sabiduría. Sin embargo, a la sabiduría que me refiero es una sabiduría superior, que, como dice Pablo, es una sabiduría que a nosotros los necios nos hace sabios, y eso es lo que hay que buscarla. Pero no siempre está a nuestro alcance. Es esa sabiduría que nos propone el libro de Jacobo, el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo del 5 al 8, cuando dice: si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Pero debe de pedirla confiadamente, es decir, con fe, sabiendo que el Señor nos la va a dar. Sin dudar, dice, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Y continúa con una expresión tremendamente importante y que nos debe de llamar la atención. Nada puede esperar de Dios una persona así, la inconstante, la que es llevada por los vientos que soplan de un lado para otro. Porque además dice indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. Como creyentes, la verdadera riqueza, la riqueza que nosotros hemos recibido y que debemos de administrar, es el Evangelio, el reino de Dios, y con ella, con él, sus promesas. Resumida cuenta y sin dar más rodeos, Jesús mismo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27 al 31, dice, al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan ser algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios. Magnífico. Y sigue. Es Dios mismo que os ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros, y fijaos el detalle, en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor.
La sabiduría de Dios es un don que se puede, repito, es un don que se puede y se debe de pedir. Y cuando nos lo da, cuidado, porque somos llamados a desarrollarla. Porque la sabiduría de Dios es un don para vivirla. El libro de Proverbios nos da una referencia curiosa porque le da a la sabiduría de Dios una categoría de persona por la importancia que tiene. Proverbios personaliza a la sabiduría. Incluso Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 2, nos dice, hablando del reino que Jesús traerá, dice, el Espíritu del Señor está en él, en Jesús. Es decir, el Espíritu de Dios reposará en Jesús. Espíritu de inteligencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de valor, espíritu de conocimiento, es decir, de sensatez y de respeto, o como traduce Reina Valera, de temor al Señor. Las promesas son extraordinarias en Jesús y es una invitación para que como creyentes también las vivamos, porque en Él nos convertimos en personas capacitadas para recibir esa sabiduría de Dios. Sí, hoy estoy hablando de sabiduría. Quiero hablar de sabiduría, necesito hablaros de sabiduría, porque nos hace falta tanta sabiduría para comportarnos según la voluntad de Dios. La sabiduría ha de ser algo permanente en nosotros. No solo podemos pedir al Señor sabiduría para casos concretos o situaciones determinadas. Mirad, a semejanza de Jesús y por Jesús, que es Él mismo la sabiduría, esa sabiduría de Dios no es circunstancial, sino que ha de reposar en nosotros por medio del Espíritu mismo de Dios. Porque es el mismo pneuma, el mismo Espíritu de Dios, quien nos concede esa sabiduría. Y esto en aspectos extraordinarios. Mirad, uno de ellos es ser inteligentes. Es decir, saber discernir lo bueno de lo malo. Eso es pedir al Señor y tener la sabiduría del Señor. Saber discernir lo bueno y lo malo, es decir, lo que Él quiere y lo que Él no quiere. La sabiduría nos ha de ayudar a adherirnos al bien y rechazar el mal. Para vivir según la voluntad de Dios, necesitamos la experiencia que da su sabiduría en nuestra vida. Y para tener la experiencia de Dios en nuestra vida, hay que pedírsela. Una persona, hay muchas, y es de admirar, como no digo nada de lo contrario. Una persona puede saber de memoria y sin error las escrituras de arriba a abajo, pero puede suceder que no tenga la capacidad de entenderla. Y la inteligencia sobre las escrituras debe de estar unida al conocimiento. Es decir, podemos conocer las escrituras, saber citar pasajes, textos, historias, referencias, todo lo que vosotros queráis. Pero si no hay sabiduría de Dios, todo puede quedar en saco roto. El conocer sin saber lo que conocemos, repito, conocer, saber sin reconocer lo que conocemos,
nos hace ser puros repetidores de palabras, de gestos, de actitudes, de costumbres, que en el fondo, y lo voy a decir con seriedad, es pura religiosidad, mecánica y sin sentido, que es lo que el Señor Jesús critica de los fariseos y de los maestros de la ley, llamándolos con esa palabra tan fuerte, tan terrible y que tanto nos choca, hipócritas, porque ellos repiten sin saber lo que se repite, ellos hacen sin saber lo que hacen. Es importante, hermanos y hermanas, conocer, pero más importante es hacer de ese conocimiento algo práctico. Y para que ese conocimiento se convierta en algo práctico y vivido, es preciso la sabiduría de Dios, esa a la que somos invitados por Santiago a pedir y a vivir. Además, la sabiduría que reposa en Jesús y que, repito, en Él también debe de reposar en nosotros, porque somos sus seguidores, tiene la capacidad de hacer que nuestra vida sea guiada por Dios. Y eso nos capacita para saber aconsejar, y algo también muy importante, saber aconsejarnos a nosotros mismos. Nos capacita para vivir según su voluntad. Y esto con el acento puesto en algo que también incluye y que no podemos descartar, que contiene la sabiduría, es el valor, el coraje de hacer lo que Dios nos pide en nuestra vida. Podemos saber cómo vivir la fe en el Señor porque necesitamos el valor para hacerlo, la valentía, el coraje. Mirad, esta noche, esta tarde, en nuestros momentos de oración y de reflexión delante de la palabra de Dios, podemos ponernos delante del Señor y decirle que nos dé sabiduría. Una sabiduría que es la suya, que es el conocimiento de lo que Él quiere. Que nos dé la inteligencia para saber vivirlo y que nos dé la fuerza para llevarla a cabo. Si esto lo tenemos presente esta tarde, hermanos y hermanas, ¿qué más queremos? Así que en oración, con tranquilidad y con sosiego y sin miedo, pidámosle al Señor que nos dé aquello que realmente necesitamos, que en el fondo es ni más ni menos que la sabiduría que viene de lo alto. Que el Señor nos bendiga esta tarde, que el Señor nos bendiga en todo. Amén.